En el libro de los Reyes hemos llegado ya al final de la destrucción de los dos reinos. En el 9º año del rey Sedecías, que había sido impuesto como rey por Nabucodonosor y que era vasallo de los caldeos, Sedecías se rebeló, no quiso pagar más tributos, quiso liberarse del yugo caldeo y se atrevió a enfrentarse a Nabucodonosor, el cual sitió la ciudad y la tomó de nuevo. Días difíciles. Sitiar una ciudad era no solo mantener en confinamiento a todos los ciudadanos, sino era también impedir que llegara todo abastecimiento de comida, de agua y de otras cosas necesarias para la vida. Los pueblos sitiados empiezan a marchitarse, las reservas empiezan a agotarse, las enfermedades empiezan a multiplicarse, el hambre crece. El hambre crece de modo espantoso y no hay manera de solucionarlo. Sedecías entonces tomó la decisión de abandonar al pueblo y de huir, haciendo una brecha a través de las murallas. Escapó con su corte, con su familia y con muchos de sus soldados. De noche, logró franquear a la guardia caldea que sitiaba la ciudad. Sin embargo, su huida no pasó desapercibida. Lo persiguieron y lo hallaron en las llanuras de Jericó. Sedecías, como rey vasallo que había prometido obediencia a Nabucodonosor, fue llevado al tribunal y fue juzgado. Sentencias terribles. La condena de muerte no fue para él. Sentencia más dolorosa todavía. Matar, ejecutar a sus hijos en su presencia, delante de él, que descubriera que otros pagaban la ofensa grande que él había infligido a Nabucodonosor. El mismo Sedecías lo cegaron, le sacaron los ojos y quedó ciego, y fue llevado a Babilonia, no como Joaquín, de una manera discreta, sino fue llevado a Babilonia como un esclavo, encadenado, humillado. Tiempo después llegó el jefe de los ejércitos de Nabucodonosor y acabó con la destrucción. El templo, el palacio, las casas, las murallas de la ciudad. Deportó a mucha gente. Segunda deportación. Dejó solo un puñadito de hombres y mujeres para que cultivaran los campos. Jerusalén fue desolada. Había un sacerdote anciano, muy sabio, en Monterrey, que le gustaba mucho jugar el ajedrez. Y yo era joven. Yo jugaba con él. Y mi táctica a veces era ir comiendo peones, caballos, alfiles, torres, reina,
para aislar al rey. Y entonces aquel hombre anciano me dijo, eso no es ajedrez, eso es masacre. El verdadero ajedrez tiene como fin matar al rey para conquistar una ciudad, para conquistar un reino que tiene torres, que tiene caballería, que tiene alfiles, que tiene peones para el trabajo. ¿Tú qué has conquistado? ¿Tú qué has conquistado? Una ciudad desolada, una ciudad sin casas, una ciudad en ruinas, una ciudad sin ejército, sin caballería, sin gente, sin peones para trabajar la tierra. Has conquistado desolación. De nada sirve tu victoria. Y esa lección me hizo pensar mucho. Esa lección me hizo pensar mucho, demasiado. ¿Cuáles son los objetivos que debemos tener en nuestra vida cuando evangelizamos? Israel devastado. Con esta situación comienza para el pueblo de Dios una nueva experiencia que le ayudará a definir su propia identidad. Al principio, ellos se concebían como una familia, la familia de Abraham, los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacob y de los 12 patriarcas descendientes de Jacob. Eran nómadas, no tenían territorio propio, pero tenían conciencia de ser pueblo, de ser familia, de lazos de sangre. Fueron esclavizados en Egipto. Atravesaron el desierto en esa condición. Allí hicieron la alianza. Ya no solo eran pueblo, eran el pueblo de Dios, la propiedad personal de Dios entre todas las naciones de la tierra. Llegaron a la tierra prometida y al principio no fundaron un reino. Cada tribu tenía su propio territorio y cada tribu tenía su propio gobierno. Se unían en sus luchas contra enemigos comunes y era como una federación de tribus independientes. Cuando el peligro era grande, aparecía algún caudillo que dirigía todas las operaciones en contra de los enemigos. Pero no eran un reino. Y veían con envidia a los pueblos vecinos. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey? Y clamaron a Dios. Y Dios no quería concederles un rey. Dios sabía que el poder puede corromper a las personas, puede volverlas opresoras, déspotas, autoritarias. Y se lo advirtió al pueblo. Les dijo el rey, les quitará sus mejores campos. El rey les cobrará el diezmo por los frutos de la tierra y por las crías de su ganado. El rey les cobrará tributos. El rey querrá desposarse con las hijas de ustedes. La poligamia estaba permitida. Y hará de sus hijos servidores, servidores que les sirvan de forma duradora. Pero el pueblo insistió y Dios les concedió reyes. Primero Saúl, que le falló a Dios, y luego David, que agradó a Dios y a quien le prometió una dinastía que reinaría para siempre. Desde entonces Israel se concibió como un reino. Duró poco,
3 reyes. Cuando gobernó el hijo de Salomón, el reino se dividió. El reino del sur, Judea, la tribu de los Judá y Benjamín, con la dinastía davídica. El reino del norte, Samaria, con reyes que ellos mismos elegían o que se daban golpes de estado unos a otros y se imponían por la fuerza. Reinos. Pero después vino la destrucción de los reinos y son llevados al destierro. Un destierro que durará 70 años, hasta que Ciro derrote a los caldeos e imponga a Persia como el gran imperio sobre el universo conocido. Ciro permitirá el regreso de los judíos a su tierra, y no solo lo permitirá, facilitará, apoyará, incluso económicamente, la reconstrucción de la ciudad y del templo. Cuando pudieron volverse a congregar para proclamar su ley, había llanto de alegría, hubo banquete. Cuando pudieron volverse a congregar para consagrar el templo, hubo alegría, lágrimas de alegría. Pero ¿qué aprendieron en aquellos 70 años? ¿Qué aprendieron en aquellos 70 años y lo que ocurrió después de ellos? Aprendieron que el reino de Dios no es un territorio. Aprendieron que el reino de Dios no es un sistema de gobierno teocrático. Aprendieron que el reino de Dios es la fidelidad a la alianza que he establecido con Dios y a la alianza que he establecido con aquellos que son miembros del pueblo de Dios. Y que aunque no sean mis parientes, aunque sean lejanos, son mi hermano y son mi prójimo. El reino de Dios no es como los reinos de este mundo. El reino de Dios es distinto. A través de experiencias amargas, Israel aprendió que se puede celebrar a Dios aunque no tengamos templo. Aprendió que los verdaderos sacrificios no son los animales que se sacrifican en el templo, sino ese corazón contrito que llora al sentirse castigado por su infidelidad a Dios. Aprendió la tristeza y el dolor de vivir lejos. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos para llorar. De los árboles colgábamos nuestras arpas. Y aquellos que nos hicieron cautivos nos decían: a ver, canten un cantito bonito, un cantito alegre de esos de ustedes. ¿Cómo poderle cantar himnos al Señor en tierra extranjera? ¿Cómo poderle cantar al Señor? Llegó el tiempo de regresar, pero no todos regresaron. Muchos ya se habían acomodado en los países donde habían llegado, ya habían prosperado, estaban bien establecidos. Y entonces empezó a haber comunidades judías en la diáspora, comunidades judías fuera del territorio de Israel, que se reunían en sus sinagogas, que proclamaban la ley, que cantaban salmos,
que leían las escrituras de los sabios y de los profetas. Una nueva manera de dar culto, una nueva manera de conservar su identidad como pueblo. Y también descubrieron otra cosa, que gracias a su testimonio, que gracias a su conducta, muchos extranjeros que no pertenecían al linaje de Abraham creyeron en Yahvé, el Dios de Israel, y se convirtieron de corazón y aceptaron su ley y su alianza y se hicieron circuncidar y se convirtieron en miembros del pueblo de Dios, prosélitos devotos. Y así también va surgiendo una idea más universal de salvación. La salvación no solo es para los judíos por linaje. Dios no hace distinción de personas, sino que Dios ama a todo aquel que lo busca con un corazón sincero. Dios ama. Van descubriendo cosas nuevas. Sí, a través de las desgracias, también el Señor nos ayuda a crecer, nos ayuda a progresar. San Pablo, en su carta a los romanos, dirigiéndose a los judíos que vivían en Roma, les dice: todo lo que acontece, acontece para bien de aquellos a quienes ama el Señor. Ellos se sentían discriminados. Ellos no tenían ciudadanía. Muchos de ellos eran esclavos o libertos. Muchos de ellos eran despreciados porque no adoraban a los dioses de Roma. Eran considerados ateos por no adorar al César. Y Pablo les dice que eso no los haga sufrir. Todo lo que acontece, acontece siempre para bien de aquellos a quienes ama el Señor. Me encanta ese versículo de la carta a los romanos. Hay cosas que no entendemos. Hay sufrimientos que nos parecen injustos. Hay situaciones que nos duelen. ¿Cómo entender que también esto es para bien? Me encanta. Me encanta que San Pablo no diga para bien de aquellos que aman al Señor. No, no depende de que yo lo ame a Él. Para bien de aquellos a quienes el Señor ama, aunque nosotros nos hayamos olvidado de Él. Sí aprendió Israel muchas cosas que podemos aplicar también a nuestra situación. Alguna vez les hablé de lo que significaba la homilía. No solo es explicar, extraer el contenido, el significado de los libros sagrados, sino aplicarlo a la realidad actual, al momento, a la situación que estoy viviendo. Esta pandemia también nos ha enseñado muchas cosas. Las puertas cerradas pueden impedir al pueblo de Dios entrar al templo, pero no pueden impedirle a Dios salir del templo para visitar nuestras casas. Dios es espíritu. Dios se cuela como el viento por cualquier rendija. Dios es como la humedad que por todas partes se cuela. Dios se ha hecho presente en medio de nosotros cuando nosotros no hemos podido venir a su presencia. Todo lo que ocurre para bien de aquellos a quienes ama el Señor.
Muchos se han sentido lejos de la presencia sacramental del Señor que los consuela. Pero el Señor nos ha ayudado a descubrir otros modos de presencia suya, de cercanía suya, que no es menos real que la eucarística. No nos hemos podido reunir como pueblo de Dios, pero hemos redescubierto la iglesia doméstica, con todos sus problemas, con todos los conflictos del confinamiento. Pero ha habido oportunidad para convivir, para conocernos, para estrechar vínculos entre nosotros. Todo ocurre para bien de los que aman al Señor. En la segunda lectura, terminado el Sermón de la Montaña, inicia el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, una sección narrativa de las acciones que Jesús realiza. Y la primera de ellas es este milagro que hoy hemos escuchado. Jesús bajó del monte y un leproso se acercó a él, se postró y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Un leproso. Los leprosos tenían prohibido acercarse a la gente. Un leproso que se acercaba a la gente merecía un castigo grave, que podía llegar hasta la muerte por lapidación. Tuvo valor, fue audaz, se acercó. ¿Por qué? Porque intuyó algo divino en aquel hombre, en ese Jesús que había enseñado en la montaña, y se postró, como se postra uno ante Dios, signo de adoración. Se postró y luego habló: Señor, título divino, si tú quieres, si tú quieres. Hermanos, hermanas, esa es la oración cristiana. La oración cristiana no es quererle imponer a Dios mi voluntad. No es querer domesticar a Dios para que cumpla mis caprichos, mis deseos y solucione mis necesidades. Es esa confianza absoluta de que estoy ante un Dios que me ama. Si tú quieres. Si tú no quieres, no tienes que darme explicaciones. Si tú no quieres, yo sé que en tu sabiduría hay un porqué. Pero si tú quieres, puedes curarme. Casi casi es como la oración de Getsemaní. Padre, si es posible que se aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, la tuya, aunque me duela, aunque no la entienda, aunque llore, aunque sufra, confío en ti, en las buenas y en las malas. Es fácil creer en ti en las buenas. Qué difícil es conservar la fe en las malas, cuando siento que mi súplica no fue escuchada, pero sí fue escuchada. Si tú quieres. Y Jesús le dice: sí quiero. Queda limpio. Se le quitó la lepra. Y Jesús le pide dos cosas. La primera,
no se lo comentes a nadie. Y la segunda, ve a presentarte al sacerdote y llévale la ofrenda exigida por la ley para que conste que está sano, que ya no está el leproso. 2 peticiones. Este primer milagro de Jesús, para nosotros sus discípulos, tiene que ser elocuente. Tiene que ser elocuente no solo en la forma de pedirlo del leproso, sino en la forma de concederlo del maestro. Los milagros no tienen una finalidad de propaganda, no tienen una finalidad de publicidad, no es una forma de mercadotecnia, no es una manera de hacer proselitismo, no es eso. Jesús es discreto. Jesús no arma un teatro para curar a aquel ciego. No le dice, vengan, 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 todos oren, oren, oren. Voy a imponer las manos. Van a ver. Hermano, se le quitó la lepra. Griten todos, aleluya, gloria a Dios. Es discreto. Cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hizo la izquierda. Cuando hagas el bien, no te publicites. No te publicites. Es necesario cumplir la ley. Es necesario que el sacerdote haga constar que estás limpio. Pero no me hagas publicidad. Los milagros no son para eso. Muchas veces en la diócesis les he pedido a los sacerdotes que no hablen de misas de sanación. Toda misa es de sanación espiritual. Pero a veces cuando hablamos de misas de sanación, la gente se crea falsas ilusiones. Y muchas veces es propaganda para el sacerdote que la celebra. Este padre recibió el poder de hacer milagros, de expulsar demonios. Ese no es el método de Jesús. Eso no es lo cristiano. Así no actúa un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús es discreto. Algo más que me llama la atención. Cuando el evangelista Marcos, que escribe antes que Mateo, narra este milagro, añade algo que Mateo no narra. Que aquel leproso obedeció yendo al sacerdote, pero desobedeció. Y empezó a platicarle a toda la gente lo que había pasado. Empezó a hacer propaganda. Y entonces Jesús rehuyó dejarse ver en público y evitaba entrar a las ciudades y se retiraba a lugares solitarios. Hermanos, Jesús sabía que la ley de no tocar leprosos no era arbitraria. Jesús sabía que había sabiduría, que aquella enfermedad era contagiosa, que él había tocado a un leproso. Y por eso ahora Jesús no quiere dejarse ver en público. Por eso Jesús no entra a las ciudades. Por eso Jesús quiere hacer cuarentena. No quiere arriesgar a otros. Que esto nos ayude también a valorar lo que estamos viviendo. El Hijo de Dios lo vivió. El Hijo de Dios también vivió donde había enfermedades contagiosas y supo guardar distancia. Supo guardar distancia. Supo aislarse. Supo confinarse. Pues grandes cosas nos ha enseñado el Señor. Porque todo lo que acontece, acontece para bien
de aquellos a quienes nos ama. Que Dios nos bendiga y nuestra misa sea una acción de gracias que nos invite a confiar en Él.